Durante el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una serie de conferencias donde habló de los programas del bienestar. Especialmente dio grandes noticias sobre la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Y te hablaré sobre todas estas buenas noticias el día de hoy. Si te interesa, acompáñame en este video y te lo cuento todo. Como te estaba diciendo, el presidente habló sobre la continuidad de los programas para el bienestar, y es que como el presidente termina su mandato en el 2024, algunos han aprovechado para desinformar de que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo, los programas para el bienestar dejarán de existir, pero eso es una mentira y el presidente lo aclara. Aquí lo que dijo el presidente. Y también, desde luego, van a continuar todos los programas de bienestar, todos. El presidente también mencionó que ya es un hecho que a partir del 2024 la pensión para adultos mayores aumentará un 25%, así que el monto total que recibirán los adultos mayores en su pensión ya no será de 4.800 pesos, será de 6.000 pesos bimestrales desde enero del 2024. Asimismo, habló de que si son una pareja de dos adultos mayores, recibiendo esta pensión ya podrían cubrir los gastos básicos, pues estarían recibiendo 12.000 pesos bimestrales, lo que es un gran y merecido apoyo para los adultos mayores. Aquí lo que dijo el presidente. Y también sobre este mismo derecho a la pensión, comentarles que a partir de enero hay un aumento del 25%. En promedio van a ser como 6.000 pesos bimestrales a partir de enero. Si es una pareja de adultos mayores, ya van a tener cuando menos para sus alimentos, para lo básico. Ya vamos a estar todos muy felices, porque esa es la justicia. Pero el presidente también dio un increíble anuncio, y es que dijo que ya está en pláticas con la encargada de los programas para el bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para llegar a un acuerdo en donde el pago de la pensión ya no sea de manera bimestral. El presidente quiere que el pago de la pensión para el bienestar de los adultos mayores sea de manera mensual, y si es posible de manera quincenal. El monto de la pensión sería el mismo, pero el pago se realizaría con más frecuencia. Aquí te dejo lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa que estaba yo platicando con Ariadna. Ariadna, a ver si te pones de pie de favor, es la encargada de los programas de bienestar de adulto mayor. Entonces, ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, es decir, que no sea cada 2 meses, sino que sea mensual la entrega. La misma cantidad, pero mensual. Y si podemos, quincenal, porque... El presidente dijo que hacer que el pago sea de manera mensual o incluso quincenal es posible gracias a que ahora los pagos se realizan a través del Banco Bienestar. Y como ya hay sucursales por todo el país, hacer los pagos sería más fácil que antes. Además de que gracias a esto ya no hay ningún intermediario y los adultos mayores reciben el dinero que por derecho les corresponde de manera directa y sin ningún intermediario. Esto fue lo que dijo el presidente. Porque ya se tienen los bancos del bienestar, ya están las sucursales del Banco del Bienestar. Aquí en Tecama, 4 sucursales del Banco del Bienestar, para que ahí vayan con su tarjeta y saquen lo que por derecho les corresponde, sin intermediarios. También habló de que en anteriores ocasiones tuvieron problemas al realizar los pagos de la pensión, ya que se saturaban los bancos y tenían filas muy largas, pero que afortunadamente ya están trabajando en estrategias para solucionarlo y confía que la dispersión de pagos funcionará cada vez de manera mejor. Aquí te dejo lo que dijo el presidente. Tuvimos algún problema la vez pasada porque se saturó el sistema y había colas. Ya lo estamos
resolviendo ya en esta ocasión. Creo que hoy terminamos, ¿no?, ya de dispersar todo el recurso para adultos mayores. No tuvimos ningún problema y cada vez va a funcionar mejor. El presidente aprovechó para aclarar que los pensionados no necesitan retirar todo su dinero de una sola vez y pueden retirar su dinero según lo necesiten, ya que esos rumores de que si no sacan su dinero lo perderán son mentiras. Dijo que tener tu dinero en la cuenta en donde te pagan la pensión es seguro y te sirve para ahorrarlo si así lo quieres. Aquí lo que dijo el presidente. Y también aprovechar para decirles que no crean esos rumores de que saca todo, porque si dejas algo, lo vas a perder. No, pueden sacar lo que necesiten y dejarlo ahí en ahorro y está seguro. No va a haber ningún problema, para que también vayan cuidando su dinero, sus ahorros. También comentó que tiene planes para enviar una iniciativa para ajustar la edad en la que los adultos mayores pueden solicitar la pensión para el bienestar y lograr que sea un derecho constitucional y así nadie se los pueda negar. Esto fue lo que dijo el presidente. Ayer hablaba yo que tengo ya pensado enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para ajustar, porque ya lo logramos, de que el programa de adultos mayores esté en la Constitución, es decir, sea un derecho constitucional. Mencionó la importancia de hacer el ajuste en las edades, ya que antes era a los 68 años y ahora es a los 65. Con esta iniciativa el presidente planea que la pensión sea dada a todos los adultos mayores de 65 años o más. El presidente quiere lograr esto antes de que termine su mandato, para que esto ya quede como un derecho constitucional, ya que recordemos que al presidente Andrés Manuel López Obrador solo le queda un año en el cargo de presidente, pero él confía que en este año restante le será suficiente. Aquí lo que dijo el presidente. Y ya está. Pero como antes era a partir de los 68 y ahora ya es a partir de los 65, antes de que yo me vaya vamos a hacer la modificación para que quede de 65 en adelante. El presidente habló de otros programas sociales, pero de eso te hablaré en los próximos videos. Atentos a los videos del canal para que no te lo pierdas. Pero dime, ¿tú qué opinas sobre lo que dijo el presidente en estas conferencias? Si estás de acuerdo o quieres darle un mensaje de apoyo, no dudes en comentar. Por cierto, soy Thailand, este es tu canal Modo Bienestar y espero que te encuentres muy bien. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. En pantalla te dejo un video que espero te interese. Que tengas un gran día. Adiós.